Cordial saludo. A continuación vamos a ver la guía de identificación de riesgos en procesos. Este es un documento, una guía que tiene por objetivo dar a conocer, entre otros métodos o formas, la identificación de riesgos a nivel de procesos de una forma sencilla, fácil y ante todo práctica, de cómo estructurar o redactar los riesgos en cualquier tipo de compañía, sea una multinacional o sea una pyme o micropyme. Este material se entrega con fines académicos y, como ya mencioné, simplemente es un método o forma, porque existen otras variables que pueden afectar el contexto de la identificación de riesgos, como podría ser que la entidad no tenga un enfoque formal de orientación por procesos, a lo cual se tendría que recurrir a otro método, como podría ser la identificación de riesgos a nivel de los objetivos estratégicos o a través de las actividades del día a día, de los controles o en fin, otros métodos que existen para tal propósito. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la identificación de riesgos en procesos, partiendo de la base que la compañía ya tenga sus procesos como tal, más allá de que sean certificados o no. Vamos a partir entonces de esta base. Bien, vemos entonces la estructura de procesos, donde está macroproceso, el subproceso, procedimiento y una actividad o un detalle de procedimiento, ya que serían las actividades y las tareas. Bien, perfecto. Entonces, eh, para este ejercicio hemos partido como base, tomar un ejemplo de recursos humanos, porque es transversal a todas las compañías, más allá del sector en el que se muevan. Veamos entonces el primer nivel, el nivel cero, que sería el proceso macro o macroproceso. Entonces tomemos para ello como ejemplo el de gestión y logística del negocio. En el proceso sería recursos humanos, que es el nivel 1, que da respuesta al por qué, que es el proceso genérico, recursos humanos. Luego tendríamos el subproceso procedimiento, que sería ejemplo selección de personal, es el nivel 2, y dar respuesta al qué se requiere. Se requiere pues la selección de personal para poder apoyar la gestión de los negocios en la transformación de productos o servicios al cliente final. Entonces ese da respuesta al que se requiere que se ejecuta en las unidades organizacionales. Y el nivel 3 sería la selección, incorporación de candidatos a nivel de actividad o macro, sería el nivel 3, la selección e incorporación de candidatos. Y ese da respuesta a cómo se hace y quién lo hace. Observemos que acá está tanto el sujeto como el verbo, y es que una persona realiza una actividad, ¿sí? Y esta actividad la puede realizar correcta o incorrectamente, como puede aplicar correcta o incorrectamente los controles. Entonces allí está dando respuesta a cómo se hace y quién lo hace. Entonces centrémonos en este momento, en esta última línea, que es la mejor práctica o lo recomendable para identificar riesgos. Como lo menciono aquí, es a este nivel 3 donde se requiere la descripción de un procedimiento que evidencie o muestre el enlace o encadenamiento de las operaciones y detalle o describa los ejecutores de las actividades. Vemos ejecutores de las actividades o las herramientas para completar las operaciones. Entonces, si es aquí donde se da el enlace o el encadenamiento de las operaciones y cómo se ejecutan, o sea, cuáles son los pasos para ejecutarlo y los controles, pues es aquí, a este nivel 3, donde la compañía o un correcto proceso de gestión de riesgos en procesos se debe aplicar. Vemos que una vez aplicado aquí los riesgos en todos los procesos en este nivel 3, pues ya haciendo simplemente una acumulación o un compendio, pues tendríamos los riesgos, ya podríamos consultar cuáles serían los riesgos del proceso o del subproceso, pero siempre a este nivel 3. Reitero, en este nivel es donde se debe identificar el riesgo o los riesgos que produce esa determinada actividad o macroactividad, y no en los niveles superiores. El identificar riesgos en los niveles superiores, pues si yo digo, si lo identifico en el por qué o en el que se requiere, pues estaría llegando simplemente a un riesgo de tipo genérico, pero los controles, podría identificar riesgos genéricos, pero los controles también podrían ser genéricos, porque es que un mismo control puede aplicar para dos actividades diferentes y el riesgo inherente y el riesgo residual podría ser
diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que acabo de hablar de la calificación de riesgo inherente, riesgo residual, la aplicación de controles, lo veremos en otra capacitación o en otro módulo, pero lo importante es que las personas que están entrando en el mundo de la gestión de riesgos o que ya están y desean fortalecer el proceso de gestión de riesgos deben tener en consideración, como lo vemos en este slide y con este ejemplo, que esta es la mejor manera. Supongamos, vamos a hacer un ejercicio y es que nosotros quisiéramos hallar solamente los riesgos a nivel de recursos humanos, pues obviamente nos van a salir muchos riesgos genéricos, podríamos establecer unos controles también genéricos, pero no sabríamos puntualmente en qué actividades, quién está realizando esa actividad. Cuando fuéramos a hacer un test de si los controles están aplicando o no, pues a este nivel no lo podríamos hacer porque es muy genérico, mientras que en el nivel 3 sí podríamos hacerlo. De ahí que, siguiendo este ejercicio, en la selección e incorporación de candidatos, ya es un buen nivel y es el nivel adecuado, como lo he estado reiterando, para hallar los riesgos. Veamos cómo se hace. Entonces, gráficamente, cuando vemos aquí actividad o macroactividad, tenemos que las compañías pueden tener en sus sistemas de manejo de procesos, sea sistemas informáticos para la gestión de procesos o simplemente sea un Word, ¿sí? O un Excel. Vamos a recrear entonces este ejemplo que está aquí. Entonces vemos que una determinada compañía tiene selección e incorporación de candidatos como título, como actividad macro, que tiene un ejecutor que es un analista de recursos humanos, podrían ser varios que hagan lo mismo, o tiene un plazo y tiene un sistema utilizado y tiene pues unas salidas o unos documentos generados. Para el ejercicio vemos que selección e incorporación de candidatos, el detalle ya dice, ejemplo, recibir el formato de requisición de personal, iniciar primeramente la búsqueda del recurso a nivel interno. Si a nivel interno no se encuentra el recurso solicitado, se procede a la búsqueda con recurso consultando en el portal de empleo subempleo.com, donde se deben seleccionar los mejores 5 perfiles y una vez seleccionados los candidatos se procede a incorporar. Observemos que aquí este detalle que ya es como el detalle de la macroactividad, usted podrá incorporar luego otro detalle aquí, ¿sí? Que sean otras actividades, otras tareas que a su vez pueden generar riesgo, ¿sí? Pero si lo realiza el mismo ejecutor o el mismo cargo como tal, pues usted podrá ir incluyendo nuevos riesgos y observen que esos riesgos siempre estarían relacionados con esta macroactividad. De ahí que sea muy importante que usted, si tiene un software o sistema de gestión de riesgos o manual o automático, siempre maneje los riesgos a nivel de la selección e incorporación de candidatos o de actividad macro como en este caso. ¿Por qué esta reiteración? Porque si usted no lo hiciera a este nivel y quisiera hacerlo incluso a este nivel, pues cuando vaya a poner la actividad, pues en cualquier informe esto saldría demasiado largo. Uno, dos, que bastaría con que usted cambie una actividad aquí o un simple párrafo y no generara nuevos riesgos, entonces esto va a afectar todo el sistema. O sea, usted lo cambiaría aquí y si tiene un sistema alterno de riesgos, pues tendría que ir y modificar. Ejemplo, ya no sería selección e incorporación, suponiendo que este fuera el detalle, sino que tendría que venir a modificarlo acá también. Explicándome un poco más, lo importante es que si usted tiene dos sistemas que se complementan, automáticos o manuales, cuando se sufra una modificación aquí, pues simplemente yo pueda incluir nuevas actividades acá y no tenga que ir yo a un sistema de riesgos manual automático a cambiar o hacer ajustes, porque definitivamente observemos que la macroactividad seguirá siendo la misma. La pregunta es, ¿qué pasa si lo que yo ingrese aquí genera nuevos riesgos? Pues simplemente voy a asociar nuevos riesgos que estarían colgados de la selección e incorporación de candidatos y sería mucho más eficiente el tema de mantener los sistemas, por así decirlos. ¿Sí? Ok. Si usted tiene un sistema integrado de riesgos, sea manual o automático, entonces si el sistema es integrado, pues bastará con que siempre maneje
la actividad macro para que usted simplemente en el momento en que va a ingresar nuevos riesgos, pues como ya mencioné, los cuelgue de aquí esta actividad macro y no tenga usted mayor problema. Bien, con este ejemplo que estamos viendo aquí, esta actividad de selección e incorporación de candidatos genera un riesgo. R1 simplemente es una nomenclatura para decir que es el riesgo 1 y asimismo podría generar el riesgo 2. O sea, una actividad te puede generar 1, 2 o 3 o varios riesgos y usted los puede relacionar sea en Excel o sea en una aplicación. Para el ejemplo, entonces tenemos que esta actividad me genera el riesgo 1, que es contratar personal sin las competencias, habilidades y requisitos exigibles para las funciones que debe desempeñar un determinado cargo. A su vez, este riesgo, ¿sí?, que se me genera en esta actividad está mitigado. Este riesgo 1 debe ser mitigado por el control 1. ¿Qué quiere decir? Que esta actividad que está aquí, selección e incorporación de candidatos, está mitigada de ese riesgo por este control. A su vez pueden ser varios controles, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un solo control, pero podría ser que este riesgo sea mitigado por uno o varios controles. Entonces de esta manera estos controles en esta actividad estarían mitigando o mermando pues el respectivo riesgo. En este ejemplo estamos viendo que para mitigar este riesgo existe el control de perfil del cargo, características, requisitos, competencias y habilidades, ¿sí? Vamos a ver en el siguiente slide una definición de evento de riesgo operacional para recrear un poco más lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos las causas que me generan o que dan un riesgo. Esas causas dan un riesgo. El riesgo, un evento, es la parte materializada, y ese evento cuando se materializa pues obviamente me genera un impacto o una consecuencia. Vamos a explicarlo un poco más en detalle. Las causas, ¿qué son las causas? Son esas debilidades o vulnerabilidades que exponen o provocan el riesgo operativo, hablando pues del riesgo operativo o en riesgo general. Esas debilidades o vulnerabilidades, la debilidad podría ser, ejemplo, la debilidad en un determinado proceso, ejemplo, escasa formación de la gente, o una vulnerabilidad es que no tengo los mejores sistemas para hacerle frente a un posible virus. Entonces esa vulnerabilidad es explotada por una amenaza como un virus, y entonces allí comienzan a generarse en estas causas que provocan el riesgo operativo. Ya riesgo es ese suceso o evento potencial que puede provocar la materialización de un riesgo. Como bien lo dijimos, el riesgo podría ser que mi información se infectara de virus o perder mi información por virus porque tengo una vulnerabilidad que fue explotada por una amenaza como un virus. Ok. Esto es lo que podría suceder. Ya el evento es lo que se materializó o sucedió, por tanto es el suceso o la materialización de ese riesgo. ¿Qué es? Pues definitivamente perdí la información o mi información se infectó de virus por ese riesgo. Y el impacto es el impacto de las consecuencias que producen el evento de pérdida. Por ejemplo, hablando de un evento de pérdida, entonces es producto de que ya sucedió, pues tengo unas consecuencias que es la pérdida de la información, pero puedo perder los clientes que yo tenga por haber perdido su información, puedo tener multas, puedo tener demandas o simplemente perder el negocio, y eso me llevaría pues a una pérdida. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo o una redacción de qué debería ser la identificación de riesgos en la compañía. Vamos a ver, para este ejemplo tengo este cuadro, podríamos decir una columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Acá tenemos otro ejemplo, entonces yo podría decir que las causas son el inadecuado entrenamiento y escasa formación del personal de ventas de productos, hablando ejemplo de pólizas de seguros para una aseguradora. Las causas es eso, el inadecuado entrenamiento y la escasa formación del personal. El riesgo, ¿cuál sería? Lo que podría pasar es que se vendan pólizas o coberturas a clientes no asegurables o excluidos. Ese sería la columna 2. En la columna 3 tendríamos el evento. El evento es cuando se llega a materializar, pues ya sería la formulación de quejas
ante la entidad, el regulador y cancelación de las pólizas, porque definitivamente ante la solicitud de un siniestro se estaría negando la cobertura y pues esto llevaría a molestias del cliente y formulación de quejas y obviamente la fórmula y la cancelación de las pólizas. Y en la columna 4 encontraríamos ya lo que es el impacto o las consecuencias. Serían sanciones del regulador que me imponga el supervisor porque estoy haciendo mal mi debido proceso de seguros. El impacto a la reputación, sí, porque podría ser que estas multas salgan en prensa o en televisión. Y pérdidas económicas. Esas pérdidas económicas, ¿por qué? Porque definitivamente estoy perdiendo el cliente o porque tengo una multa y este impacto y esas consecuencias se producen producto de estas causas, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de redactarlo. Nuestra recomendación es que se redacten los riesgos cuando se van a redactar de forma de que ¿qué le podría suceder a la compañía? Pues estaríamos omitiendo esta columna porque son los eventos que no han pasado. O sea, estaríamos únicamente trabajando con la columna 1, la columna 2 y la columna 4. ¿Por qué? Porque sería cuáles son las causas, los riesgos que podrían sucederme y los impactos que podrían sucederme, porque esta columna 3 hace alusión a lo que al evento materializado. Entonces, si fuéramos a identificar qué es lo que podría pasar, trabajaríamos con esas 3 columnas, la primera, la segunda y la cuarta. Me explico. Si fuéramos a redactar en este momento este riesgo que tenemos aquí en pantalla, pues tomaríamos en una celda en Excel, ejemplo podría ser A1, en A1 yo pondría esta columna como las causas, ¿sí? El inadecuado entrenamiento. En la columna 2 yo colocaría el riesgo, que es que se vendan pólizas o coberturas en la celda A2, y en la celda A3 entonces estaría colocando el impacto. De esa manera la sumatoria de este y de este sería el riesgo que yo tendría en la organización. ¿Por qué es importante redactarlo en celdas separadas? Porque voy a tener una mejor visión y una mejor redacción y sé que voy a centrarme es en la gestión o en el tratamiento de las causas, porque si doy un adecuado tratamiento a las causas, pues estoy mitigando considerablemente que se presente el riesgo y las consecuencias o los impactos también. Otra de las ventajas es para cuando las personas no tienen un mayor conocimiento o expertise en la redacción de riesgos. Entonces le podemos pedir en un formato a las personas que redacten el riesgo, pero deberíamos entregar en las 3 casillas. En nuestra experiencia hemos visto que a las personas les queda mucho más fácil identificar el riesgo, el qué podría pasar, o incluso también vemos que se les facilita poner los impactos o las consecuencias. Por tanto, en un ejercicio posterior, usted, la persona que tenga un mayor conocimiento en riesgos, pues podría entonces complementar lo que son las causas. De esa manera estaríamos asegurando que si yo tengo una adecuada identificación de causas, pues voy a hacer un proceso mucho más efectivo de gestión de riesgos. Si ya su compañía tiene un proceso maduro de identificación y gestión de riesgos, pues yo lo puedo unir en un solo párrafo de la siguiente manera. Me explico. Yo redactaría, ejemplo, por un inadecuado entrenamiento y escasa formación del personal de venta de productos, ¿sí? Existe el riesgo que se vendan pólizas o coberturas a clientes no asegurables o excluidos, generando posibles sanciones del regulador, impacto a la reputación y pérdidas económicas por la materialización de ese riesgo, ¿sí? Entonces, aquí es las causas, ¿sí? Por falta de, por falla de, entonces podríamos iniciar siempre por falta de o por falla de, ¿sí? Por falta de un inadecuado entrenamiento, podría suceder este riesgo, generando un impacto o unas consecuencias. Esa sería la mejor manera de redactar los riesgos. Esperamos que esta pequeña guía le sirva para que usted implemente o fortalezca el proceso de gestión de riesgos en su organización. Permítanos hacerle una presentación de nuestro software GCI. GCI es un software de gestión integral de riesgos basado en el estándar ISO 31000 para la identificación de riesgos en procesos o múltiples métodos.